Este, pues sí, yo quería estudiar medicina o biología, em, pero tal vez era un poco floja y no quería memorizar cosas, porque para mí era más fácil tratar de entender. Entonces, al final decidí que iba a tratar de entender la física. Y entonces entré a la universidad en México, la UNAM, se llama Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí hice mi pregrado en física. Pues ahí es un poco diferente en México el sistema porque todo el tiempo estás tomando solo clases de física. En Estados Unidos creo que tomas clases de más cosas. Sí, fueron 5 años de estudiar física en México. Ahí no estaba muy segura de qué quería, como me interesaba eso de biología, llegué a pensar tal vez en hacer algo como de biofísica, que es física aplicada a sistemas biológicos, pero también me interesaba mucho la mecánica cuántica, que es pues las leyes de la física que obedecen los objetos a escalas súper chiquitas. Y al final eso se me hizo como la más loca e interesante y decidí irme en la trayectoria de física cuántica. Cuando yo estaba en la carrera hubo una convocatoria para hacer un verano de investigación en el extranjero. Entonces los estudiantes de física de México podían mandar su aplicación y tuvimos entrevistas y a mí me seleccionaron para hacer un verano en la Universidad de Maryland, que es donde estoy ahora. Y ahí empecé a hacer un poco de trabajo experimental para estudiar cómo se comportan átomos atrapados en unas cámaras de vacío que están enfriados a temperaturas súper frías, cerquísima de cero absoluto, y cómo interactúan cuando tú les pones luz muy intensa, radiación muy intensa, y ya pues como que eso me gustó. Entonces volví a México, estuve haciendo una tesis un año y en ese tiempo empecé a estudiar para GRE, todas esas cosas que se necesitan para aplicar al PhD en Estados Unidos, y afortunadamente me aceptaron en la Universidad de Maryland y ahí empecé mi doctorado. En mi primer año de doctorado no estuve haciendo mucha investigación, más bien me enfoqué en tomar clases y hacía una teaching assistantship para que me pagaran. Y después de eso me uní a un laboratorio que hace investigación parecida a lo que hice ese verano, como investigar átomos súper fríos, interacciones con radiación. Y pues sí, fueron como 6 años, casi un poco más de 6 años de hacer ese trabajo experimental. Creo que los doctorados en física son un poco más largos cuando estás haciendo trabajo experimental porque siempre algo se rompe. Hay muchas cosas que a veces no funcionan bien, pero bueno, afortunadamente ya logré que todo funcionara y defendí mi tesis hace unos 3 meses. Y ahora, pues terminando el doctorado, yo estaba un poco confundida. Y bueno, afortunadamente ahora hay muchas opciones que yo no me imaginé que había para alguien que estudió física. Entonces tuve la oportunidad de hacer entrevistas para algunos trabajos como postdoc, pero también salieron algunas oportunidades interesantes para trabajar en la industria. Y al final, pues decidí que voy a juntar lo que me interesaba antes, que era la biología, y lo que ahora me interesa también, que es la física cuántica. Y para mi investigación postdoctoral espero poder estudiar
procesos de física cuántica en sistemas biológicos. Entonces, al final, espero poder juntar todo lo que me interesa.